señora vestida de blanco, entró al quirófano, preguntó por la niña, la dejó recomendar. Cuando estaban en combate, miraban que una jovencita blanca se paseaba en medio de las balas. Debido al incendio que tuvo el primer templo de Huigalpa en julio de 1782, es que un año después, en 1783, el padre Ciríaco Aldana Meneses, que recibió la administración de la iglesia en ese año, comienza a restaurarla y a convertirla en el templo que hoy conocemos como la iglesia colonial. Sus sucesores dieron retoques y mejoras, obtuvieron ornamentos sagrados y la embellecieron. No existen datos concretos del origen de las tradicionales montas en honor a la Virgen de la Asunción, que se presume son resultado de la influencia de la conquista española. Se estima que estas dan inicio en los últimos años del siglo XIX. La primera barrera se erigió donde actualmente es el Parque Central y llevó el nombre de Nuestra Señora de la Asunción. En los archivos antiguos de Casa Cural se encuentra un libro con un auto u orden de visita que data de 1913 a la parroquia de Huigalpa, ordenado por el obispo de la diócesis de Nicaragua, Simeón Pereira y Castellón. Se registra en acta, con agrado, la mejora del presbiterio y una fuente bautismal, hechos por el padre Cristóbal Rueda, destacado párroco de Huigalpa. Aunque no hubiese una declaración oficial del magisterio de la Iglesia, desde tiempos antiguos, los fieles católicos en todo el mundo muy devotamente ya creían que la Virgen había sido conducida a los cielos, y numerosos pueblos ya se habían confiado bajo el patrocinio de este misterio. Mientras que Huigalpa cumplía su segundo siglo de patronazgo, en 1849 llegaban a la Santa Sede las primeras peticiones de parte de los obispos para que la Asunción se declarara como doctrina de fe. Estas peticiones aumentaron conforme pasaron los años. Desde la proclamación del dogma de la Purísima Concepción por el Beato Pío IX en 1854, se puso en marcha un gran movimiento teológico a favor de la Asunción de María, el cual fue impulsado por las encíclicas marianas, especialmente las de León XIII, y con los congresos marianos que se desarrollaron. Aunque el gran interés por declarar la Asunción de María como dogma es reciente, la doctrina en sí misma no lo es. Es sumamente antiquísima. San Juan Pablo II, en una de sus acostumbradas catequesis semanales, nos recordaba que el primer testimonio de la fe en la Asunción de la Virgen aparece en los relatos apócrifos, titulados Transitus Mariae, cuyo núcleo originario se remonta a los siglos II y III. Nos informa el Papa que se tratan de representaciones populares, a veces noveladas, pero que en este caso reflejan una intuición de la fe del pueblo de Dios. Para el siglo IV, los historiadores eclesiásticos se refieren a que la Asunción era ya una tradición antigua, y por el hecho de ser unánime en toda la cristiandad, no puede ser sino una tradición que se remonta a los apóstoles. Del siglo V en adelante, no se encuentran escritores o comunidades cristianas que no creyeran en la Asunción de María. También tenemos testimonios de los grandes santos padres como San Juan Damasceno, el más ilustre transmisor de esta tradición, explicando poéticamente
por qué convenía que María fuese llevada a los cielos. Tenemos también a San Germán de Constantinopla afirmando que el cuerpo de la Madre de Dios se mantuvo incorrupto y fue llevado al cielo porque así lo pedía no solo el hecho de su maternidad divina, sino también la peculiar santidad de su cuerpo virgen. De igual forma, a lo largo de los siglos, son muchos los papas que se pronunciaron en favor de la Asunción. Posteriormente, se fue desarrollando una larga reflexión con respecto al destino de María en el más allá. Como la Iglesia ora según cree, esto poco a poco llevó a la institución de fiestas litúrgicas dedicadas a este misterio. Tras todo lo anterior, en mayo de 1946, con la encíclica Dei Pare Virginis Mariae, Pío XII promovió una amplia consulta a los obispos y al pueblo de Dios sobre la posibilidad y la oportunidad de definir la asunción corporal de María como dogma de fe. El recuento fue ampliamente positivo. Solo 6 respuestas de entre 1181 manifestaban alguna reserva sobre el carácter revelado de esta verdad. De esa forma, se inauguraban en la Iglesia renovados tiempos de fe, consuelo y esperanza en un mundo herido por los estragos de la Segunda Guerra Mundial. El Papa quiso que, aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos de prueba, dirigiésemos nuestra mirada hacia arriba, donde está la Virgen esplendorosa en cuerpo y alma, para que nunca olvidáramos que Dios es fiel con los que le son fieles, que Dios cumple sus promesas, que Dios no abandona. Doña Victoria Donatilla Ortega, nacida en la ciudad de Granada, llega en 1949 a Huigalpa. Actualmente vive a pocas cuadras de la catedral y su casa es claro reflejo de la gran devoción religiosa de quien hace muchos años fue parte del comité de fiestas de la Virgen de la Asunción. Ella aún recuerda el aspecto del extinto segundo templo o iglesia colonial de Huigalpa. Vine a Huigalpa a través del lago, en el vapor Victoria, unas veces, otra en el vapor Somoza y en el 5 Estrellas, que era una lancha. Así pues vine llegando hasta Puerto Dilla. De ahí de Puerto Dilla para acá veníamos en caballo. Mi papá y yo venía con él, mi mamá con Fernando. Y así atravesábamos hasta llegar a Huigalpa.